A, que puede ser 1000 millones de años. Entonces, estas son las tres unidades: millón de años, 1000 años o millones de años. Y bueno, también podemos reconocer escalas temporales menores a años, días, horas, minutos y segundos, con las cuales estamos más habituados nosotros. Bueno, entonces nosotros decíamos, cuando estudiamos geología o en la materia geología o algo relacionado con la geología, hay que abrir la cabeza, abrir la mente en las escalas temporales y en las escalas espaciales. Bueno, nosotros en la unidad, en el sistema métrico decimal que estamos acostumbrados, o una de las escalas que usamos, la unidad espacial es el metro. También podemos tener el Armstrong. Entonces, bueno, depende de qué escala espacial estamos utilizando, podemos deducir que un evento es geológico, es regional o es global. Por ejemplo, dentro de la escala espacial para hablar, por ejemplo, está el año luz, o sea, que es la distancia que recorre la luz en un año teniendo en cuenta la velocidad de la luz. O sea que todo depende, ¿qué es lo que queremos decir acá? Que todo depende de la escala que estamos utilizando. Bueno, cuando hablamos de tiempo geológico podemos hablar de datación relativa y de datación absoluta. Y primero repasamos qué es lo que es datación. Datación viene de datar. ¿Y qué significa datar? Asignar edad. La podemos hacer en modo relativo o en modo absoluto. Cuando datamos en modo absoluto decimos, este evento geológico, esta roca, esto tiene tal edad en millones de años. O sea, tiene tal edad con un cierto margen de error. Entonces ahí estoy datando de forma absoluta. En cambio, cuando hablo de datación relativa, es relativa a algo, o sea, más joven o más viejo respecto de algo que tomo como referencia. Cuando hacemos datación relativa, es decir, asignamos de edad en forma relativa, los acontecimientos se ordenan según una secuencia o un orden apropiado, sin conocer la edad en años. Digo, ¿qué es más viejo, qué es más nuevo? Los geólogos siempre han querido conocer sobre el tiempo. Entonces, bueno, o sea, desde que han empezado los científicos y los geólogos, ¿no es cierto?, a hacerse preguntas, bueno, ¿qué edad tenía la piedra? ¿Qué edad tienen los fósiles? ¿Qué edad tienen las rocas? Entonces, para hablar de datación relativa, es muy importante tener en cuenta lo que es la estratigrafía. Fíjense, etimológicamente, estratografía de elementos gráficos o registros gráficos. Entonces, ¿qué es lo que es la estratigrafía? Bueno, es la ciencia que trata del estudio e interpretación de los estratos de cualquier litología. Cuando digo litología es cualquier tipo de roca, ¿no es cierto? Cualquier tipo de elementos, ¿no?, que lo constituyen. Sus relaciones espaciales en sentido vertical y horizontal. Cuando hablamos de
horizontal, correlación de las unidades estratigráficas y sus relaciones temporales, edad de la roca. ¿Qué es estratificación? Bueno, es la disposición en capas paralelas de las rocas sedimentarias. Estrato es cada una de las capas que consta en una formación, en una secuencia de rocas estratificadas. Cuando tengo una secuencia, cada una de las capas es un estrato. Y cada una de esas capas va a tener un techo, que es la superficie superior, y el muro base, que es su superficie inferior. ¿Qué es la potencia del estrato? El espesor comprendido entre el techo y el muro o la base, medido perpendicularmente. ¿Y qué es secuencia estratigráfica? Bueno, es una sucesión de estratos. Bueno, para la datación relativa se utilizan los principios de estratigrafía que nosotros ya lo empezamos a ver. Por un lado, la ley de superposición, el principio de horizontalidad original, el principio de intersección, las inclusiones, las discontinuidades estratigráficas, el principio del uniformismo actualismo y el principio de sucesión faunística o de correlación. Bueno, ya vimos nosotros que es el principio de la superposición de estratos que surge de Nicolás Steno y que ¿qué me dice? Que en una sucesión de estratos, así identificados con distintas coloraciones, el inferior es el más antiguo y el superior es más moderno. Por supuesto, lo que se depositó primero está abajo y lo que le sucede se depositó arriba. Esto es en una secuencia sedimentaria que no ha sufrido modificaciones. El principio de horizontalidad original es que, bueno, los estratos, al ser depositados por una cuestión de la gravedad, se depositan horizontalmente y paralelos a la superficie del depósito y quedan delimitados por planos que muestran su continuidad lateral. El principio de intersección o de relaciones cortantes es que me dice que si en un cuerpo, si yo tengo una sucesión de estratos y es afectado por una falla o por una intrusión, la intrusión es posterior a la sucesión de estratos o la falla es posterior a la depositación de los estratos. Voy rápido porque esto ya lo vimos. Bueno, el principio de inclusión, es decir, ¿qué es lo que son las inclusiones? Son fragmentos de rocas preexistentes. Entonces, si yo acá tengo una sucesión de estratos y después tengo una capa que incluye fragmentos de la capa anterior, ¿esto qué me está diciendo? Que estas son inclusiones. ¿Y de qué me está hablando? De que hubo una interrupción en la depositación, hubo una meteorización de la capa, en este caso roja, como consecuencia de la meteorización se generaron detritos o sedimentos, y ustedes saben que por meteorización quedan en el lugar, y después se depositó la capa, los sedimentos siguientes que incluyen a las inclusiones. Entonces, las inclusiones son siempre más viejas que el material que las contiene. Y esto también se aplica a los cenolitos. O sea, ¿cuándo tendría cenolitos? En el caso de que yo tenga una cámara magmática que intruye a una roca preexistente y en esa cámara magmática caen fragmentos de la roca de caja dentro de la cámara magmática, esos fragmentos se llaman cenolitos. Y esos cenolitos son más viejos que la cámara magmática. Con el magma
que contiene. Bueno, después vimos los principios de discontinuidades estratigráficas, ¿no es cierto? Cuando observamos los estratos rocosos que han sido depositados sin interrupción, decimos que son concordantes. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, por ejemplo, tengo distintos estratos acá de distintos colores y son concordantes unos con otros. Se han depositado sin interrupción, entonces son concordantes entre sí. Ahora, cuando hay rupturas en el registro entre una sucesión y otra, hablo que tengo una discontinuidad estratigráfica. Por ejemplo, acá, nosotros en esta sucesión que tengo, vamos a ver distintos tipos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, acá yo tengo entre estas capas que tengo abajo y acá tengo que ha sido intruida por una cámara magmática, ¿no es cierto? Entonces, esta es más vieja que esta, aplicando el principio de intrusión, es decir, de intrusión o de intersección. O sea, la cámara magmática, que después cuando se cristalice donde va a dar lugar al granito, es más nueva que la roca de caja, que puede metamorfizarse a consecuencia de la intrusión magmática. Ahora, si por ejemplo yo tengo rocas ígneas, rocas metamórficas, que son erosionadas, voy a tener una discontinuidad, ¿no? Y si después de que esas rocas y esas rocas metamórficas expuestas son erosionadas y después se deposita arriba de ellas una secuencia sedimentaria, esa discontinuidad ¿qué implicancia tiene esa discontinuidad? Significa que yo tenía, si hago la secuencia de la historia geológica, primero yo tenía una roca, después se produjo una intrusión magmática, se instaló una cámara magmática que me puede haber metamorfizado las rocas de cajas que tenía, y después viene una exposición de esas rocas en la superficie, que puede ser por un levantamiento, y estas rocas, ya sea las metamórficas y las ígneas, son erosionadas y luego se produce a continuación una depositación de una secuencia sedimentaria. Ahí he tenido un tipo de discontinuidad que es una inconformidad. Por ejemplo, otro tipo de discontinuidad es lo que llamamos una discordancia angular, que es lo que tendríamos, por ejemplo, representado acá. ¿Y cómo sé que tengo una discordancia angular? Porque en esa superficie de discontinuidad, sobre ella tengo estratos, por ejemplo, con horizontales en este caso, pero por debajo los estratos están inclinados. ¿Esto qué me representa? Y me representa de que en la historia geológica yo tuve primero, por el principio de horizontalidad original, sabemos que los sedimentos se depositan horizontales, que los estratos se depositan horizontales. Si yo los veo inclinados, significa que esos estratos que en un principio se depositaron horizontal, experimentaron un movimiento tectónico que los inclinó. Pero después que experimentaron
experimentaron ese movimiento tectónico que los inclinó, se fueron erosionados. Y si está ocurriendo una erosión, significa que no hay sedimentación. Después que fueron erosionados, la zona tuvo que experimentar una subsidencia, un hundimiento, para que resulte una zona deprimida, y arriba se deposite otra secuencia sedimentaria. Entonces, se depositan horizontales. ¿Por qué una discordancia angular? Porque a uno y otro lado de esa discontinuidad, los estratos no están concordantes, están discordantes. Puedo tener un ángulo de la superficie respecto de los que están debajo, y los que están arriba están paralelos a la superficie. Cuando yo tengo una, a ver si tengo arriba, bueno, entonces vimos la discordancia angular, vimos la inconformidad. Otro tipo de discontinuidad es lo que se llama la paraconformidad. La paraconformidad es cuando debajo y arriba de esa discontinuidad los estratos son paralelos, o sea, hay una concordancia abajo y arriba de esa superficie. Entonces, esa paraconformidad me representa un periodo de interrupción de la sedimentación, un hiatus en el tiempo geológico, pero no tiene muchas evidencias, no tiene muchas evidencias erosivas, ¿no? Me representa una interrupción de la sedimentación en el tiempo geológico. En cambio, cuando tengo la disconformidad, que también me representa un tiempo en que se interrumpió la sedimentación, la zona fue expuesta, fue erosionada, y después tuvo que experimentar una subsidencia y posterior sedimentación, pero es mucho más evidente, porque veo la superficie, o sea, irregular de la discontinuidad. Entonces le llamo una discordancia erosiva o una disconformidad, y es mucho más evidente en el registro que hubo una interrupción en la sedimentación y un periodo de erosión. O sea que hemos visto que dentro de las discontinuidades tenemos la inconformidad, la discordancia angular, la disconformidad o discordancia erosiva, y la paraconformidad. Entonces, bueno, ustedes en el práctico que están haciendo es, a partir de los perfiles, es como que hay que hacer una reconstrucción de toda la historia geológica. ¿Qué pasó primero y qué pasó después? Bueno, el principio del actualismo o uniformismo, ya lo vimos también, que los procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia terrestre han sido uniformes, dice uniformismo, y semejantes a los actuales, el actualismo. Y bueno, y Lyell, o sea, el principio del uniformismo actualismo es de James Hutton, que como la otra vez le decía, él se sentó a ver en un acantilado y pudo hacer la correlación de lo que veía en el acantilado y darse cuenta que lo que estaba observando en la secuencia estratigráfica era una evidencia, digamos, de procesos actuales, o sea, procesos que él estaba viendo que estaban ocurriendo actualmente, llevaban a la formación de estratos que él veía en una secuencia en ese acantilado. Y después Lyell, bueno, en su obra Principios de Geología,
rescata y da a conocer estos principios de Jay Hatton. Y el otro principio, ¿no es cierto?, es de la sucesión faunística o de la correlación. ¿Y qué es lo que dice? Que a cada intervalo de tiempo en el registro sedimentario tiene un conjunto de fósiles típicos que no vuelven a repetirse en el tiempo, ya que las asociaciones de especies fósiles se suceden unas a otras en forma ordenada y determinable. Es decir, hay especies geológicas que son propias de determinado intervalo del tiempo geológico. Es decir, él trabaja con los fósiles guías. Fósiles es toda evidencia del pasado geológico, toda evidencia de vida del pasado geológico. Ahora, dentro de los fósiles están los fósiles guía, o sea, aquellos que han vivido un corto periodo de tiempo desde el punto de vista vertical en el tiempo geológico y se han extendido arealmente. Entonces esos son fósiles guías, de modo que si yo los encuentro y conozco la edad de esos fósiles, puedo decir, bueno, estos fósiles son característicos, por ejemplo, del Triásico, entonces las rocas en las que la encuentro son del Triásico. Estos fósiles son característicos del Cretácico, las rocas que no encuentro son del Cretácico. Así funcionan los fósiles guía. Bueno, un poco que decíamos que un fósil es toda evidencia de vida del pasado geológico. Siempre se han conocido fósiles, pero en los finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se descubrieron para qué servían. Bueno, hay distintos tipos de fósiles. ¿Qué pueden ser fósiles? Bueno, las partes duras de los seres vivos, un diente, una caparazón, un hueso, un espinazo, o sea, las partes duras. ¿Por qué? Porque normalmente son las que se conservan, normalmente las partes blandas se descomponen y quedan las partes duras. ¿Qué otra? Las huellas, las impresiones, es decir, las huellas de las aves o de las patas, o del desplazamiento de organismos, o las madrigueras, o los coprolitos, que son los restos de los excrementos, o los gastrolitos, que son elementos, partes duras dentro del aparato digestivo de algunos organismos que surgen para digerir los alimentos. Entonces acá tenemos un ejemplo de un proceso de fosilización. Acá, por ejemplo, en un momento estoy en un fondo marino o en un fondo de un ambiente acuoso y bueno, tengo acá un pescado, ¿verdad? Se produce la muerte y la depositación de ese organismo que ya dejó de vivir. Después se produce la descomposición de las partes blandas. ¿Qué me queda? El esqueleto. Me quedan el esqueleto, las aletas, que son las partes más duras. Después se produce una sedimentación y dentro de la cual se encuentra ese organismo. Es el enterramiento y la diagénesis. Y después puede producirse la erosión y el desenterramiento y el descubrimiento de ese fósil. La fosilización conforma un acontecimiento excepcional, por lo habitual es que los restos desaparezcan sin dejar rastro. La mayoría de los fósiles corresponden a las partes más resistentes y duras de los organismos. Las partes blandas raramente fosilizan. Es decir que si yo encuentro, por ejemplo, un estrato en una roca sedimentaria y no encuentro fósiles, no es que en ese periodo de tiempo correspondiente a la depositación de ese estrato, no es que no hubo vida. Lo más probable es que hubo vida. Lo que pasa es que a lo mejor no se dieron las condiciones óptimas para que los
de esos organismos vivos se fosilicen. Normalmente es necesario que el enterramiento sea rápido y en condiciones óptimas para que se preserven. Pero bueno, todo eso lo ven mejor en otra materia que es paleontología. Fíjense acá, por ejemplo, acá tengo una secuencia de estratos y acá tengo un ser vivo muere y comienza a descomponerse en contacto con el aire y con el agua. Si es enterrado, los tejidos blandos se descomponen y solo se conservan las partes duras. La materia orgánica de las partes duras puede ser sustituida por materia mineral, aunque se mantienen las formas originales. Es decir, es como un reemplazo célula a célula por una sustancia mineralizante. Y las elevaciones del terreno y la erosión sitúan al fósil cerca de la superficie y puede hacer que se lo encuentre. Bueno, que pase a un poco todos estos principios de estratigrafía que hemos repasado, ¿no? Es como se ha construido la escala del tiempo geológico. Entonces, bueno, o sea, los geólogos y los paleontólogos, a partir de la distribución de las diferentes especies fósiles en el registro estratigráfico, han empezado a trabajar. Entonces, se delimitan volúmenes de roca, estratos con características propias, que representan intervalos de tiempo sucesivos y que son reconocibles en otras secciones estratigráficas. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos al campo y bueno, y vemos una columna estratigráfica y aplicando todos estos principios que hemos visto, vamos a decir, bueno, este estrato es más viejo, este estrato es más nuevo y empiezo a hacer como la historia geológica en un lugar. Y voy a lo mejor a kilómetros de distancia de ahí y veo otra secuencia sedimentaria. Y hago lo mismo, hago la reconstrucción, qué es más viejo y qué es más nuevo. Y bueno, y trato de ver de la secuencia segunda respecto de la primera si hay algún factor en común. Puedo tener un nivel guía, ya sea por el contenido fosilífero o por la identidad de litología, y pues entonces cuando encuentro un elemento en la secuencia 2 similar a la secuencia 1, hago lo que digo una correlación, es decir, esto es lo mismo que vi kilómetros de acá, entonces los correlaciono. Entonces así es como que voy uniendo la secuencia de un lado con la secuencia del otro, voy correlacionando. Y sabiendo que la aparición de una nueva especie debe considerarse como un evento instantáneo, se la considera una isocrona. La presencia de un fósil en materiales concretos, roca, constituye un criterio de correlación a grandes distancias, locales, regionales y globales. Es decir, esto que le decía yo, fósiles guía, fósiles típicos de un determinado tiempo geológico, una corta extensión vertical y una gran extensión areal. Entonces, si yo lo encuentro en un lado, lo encuentro en otro, puedo correlacionarlo y decir, bueno, estas rocas son de la misma edad. ¿Por qué? Porque contienen los mismos fósiles. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver si... Esperen ustedes. Quería agrandar un poquito el dibujito. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos este gráfico. Entonces, de acuerdo a los principios de sucesión faunística, de sucesión de especies, se han ido ordenando, que es primero
serie de fósiles y acá tengo, esta es una secuencia sedimentaria y acá tengo algunos fósiles y acá tengo otros fósiles. Entonces, por ejemplo, en la secuencia de abajo encuentro este, que por ejemplo es un trilobite, pero ya en la secuencia de arriba ya no me aparece. En la secuencia de abajo me aparecen, por ejemplo, estos como si fuera una ranita y me encuentra también en la secuencia de arriba. Es decir que este es común a los dos. Por ejemplo, acá este me aparece arriba, pero no me aparece acá abajo. Este, por ejemplo, me aparece abajo y me aparece arriba, es decir que es común a los dos. Este me aparece solamente acá arriba y este solamente me aparece acá abajo. Entonces, bueno, yo tengo la secuencia estratigráfica, o sea, por los principios de superposición, yo tengo que los estratos que están abajo son más viejos y los que están arriba son más nuevos. Entonces los voy ordenando un poco en el tiempo. Entonces, por ejemplo, estos que son más viejos tienen estos que son trilobites y tienen algunas especies que son comunes a los de arriba. Y arriba ya no me aparece, por ejemplo, el trilobite, pero sí me aparecen especies que no me aparecen abajo. Entonces, estos son propios de rocas más viejas, el trilobite, por ejemplo, el roco es propio de estratos que son más viejos. En cambio, por ejemplo, esto es propio lo encuentro en estratos que son más nuevos, y así vamos ordenando. Entonces, sabiendo que las discordancias son buenas herramientas de correlación a escala regional y local y global, y teniendo en cuenta los cambios litológicos correlacionables a escalas regionales y a veces globales, logra la escala de tiempo relativo. O sea, se ordena de más viejo a más nuevo. Repasando, ¿no es cierto?, la discontinuidad estratigráfica, que lo que es la ausencia de registro estratigráfico de un determinado tiempo. Entre dos secuencias separadas por una discontinuidad hay un intervalo de tiempo de la historia de la Tierra que no está representado por los sedimentos. Y acá, bueno, está un poco lo que vimos, la discordancia angular, volvemos a repasar. Yo acá tengo una discordancia angular. Si yo acá pongo, por ejemplo, como un plano horizontal y veo el plano de estratificación, hay un ángulo entre la superficie de la discordancia y del estrato. Y hay un ángulo. En cambio, respecto de la de arriba, hay un paralelismo. Esto que me representa, que estos se depositaron horizontales, después fueron afectados por un viento tectónico que los inclinó, después fueron levantados, después fueron erosionados, después experimentó una subsidencia y después se depositaron estos sedimentos arriba. Una disconformidad es una discontinuidad entre una serie estratigráfica antigua que es sometida a erosión y después se produjo una sedimentación más moderna. Pero no hay un ángulo entre la superficie y los estratos que están arriba y los que están abajo. Es como que hay una concordancia. Nada más que, ¿qué me representa la disconformidad? Un hiatus en el tiempo en el que hubo levantamiento, erosión, luego subsidencia y depositación. Pero hay un paralelismo. En la inconformidad, yo tengo en
debajo de la discontinuidad, rocas ígneas o metamórficas, ¿no es cierto?, han sido erosionadas y después tengo la depositación de los estratos más modernos. La paraconformidad es una discontinuidad más difícil de distinguir, que representa una interrupción en la sedimentación, pero hay paralelismo entre abajo, los estratos que están abajo y que están arriba, y no hay evidencias notables de la erosión. Entonces, bueno, así es como que en base a todos estos principios de estratigrafía se han ordenado las rocas en el tiempo geológico, de más viejas a más nuevas. Entonces así se ha hecho la escala del tiempo geológico. ¿Cuáles son las mayores divisiones de la escala del tiempo geológico? Los eones, que se distinguen 4 eones. Para estudiar la evolución global de nuestro planeta, lo primero que hacemos es dividir esos 4.500 millones de años en unidades de tiempo, que abarquen procesos más o menos globales y que sean susceptibles a subdividirse en otros más pequeños para facilitar la comprensión y el trabajo de investigación. Entonces, desde que se inició el planeta Tierra, desde que se creó el planeta Tierra hace 4.500, 4.600 millones de años, hasta ahora, la primera gran división es en eones. Son 4 eones. Y a su vez los eones, cada eón se divide en eras. Y cada era en periodos, en pisos, y esto en zonas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los eones se dividen en eras, las eras se dividen en periodos, los periodos se dividen en épocas, y estos en pisos y en zonas. Eones, eras, periodo, época, pisos y zonas. Vamos a ir viendo cuáles son los eones. Bueno, los 3 primeros eones que van desde que se creó el planeta Tierra hace 4.570 millones de años hasta hace 542 millones de años, se incluyen en lo que se llama precámbrico. Los 3 primeros eones se incluyen en lo que se llama precámbrico. Y el último eón es el fanerozoico. Bueno, el precámbrico va desde hace 4.570 millones de años hasta hace 542 millones de años. Precámbrico, o sea, antes del cámbrico. ¿Y qué eones incluye el precámbrico? El primero es el ádico, que va desde hace 4.570 millones de años hasta hace 3.800 millones de años. El segundo es el arcaico, que va desde hace 3.800 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. Y el tercer eón es el proterozoico, que va desde hace 2.500 millones de años hasta 542 millones de años. Y luego viene el último eón, que es el fanerozoico. Fíjense que acá la palabrita precámbrico es antes del cámbrico. ¿Por qué? Porque el primer periodo del fanerozoico es el cámbrico. Entonces, los eones que están antes del fanerozoico, que empieza con el cámbrico, son precámbricos. Y después, proterozoico, prótero son principios, inicios, zoico de la vida. Los inicios de la forma de las primeras evidencias de forma de vida, por eso se llama este eón proterozoico. Y el eón fanerozoico es el apogeo de la vida, el inicio del apogeo de la vida. Por eso es fanerozoico. Bueno, van apareciendo algunos nombres raritos que nos vamos a tener que aprender. Pero entonces, la primera gran división de la escala del tiempo geológico es eones. ¿Cuántos son? 4. El ádico
neolítico de 4.570 a 3.800 millones de años, el arcaico 3.800 a 2.500 millones de años y el proterozoico de 2.500 a 542. Estos tres entran dentro del precámbrico. Y después, los 542 en adelante, viene el fanerozoico. Bueno, este cuadro de tiempo geológico ustedes lo tienen en el libro, en el Tardbook, y van a poder analizarlo. Entonces, el primero división es el eón, la segunda división es la era, la tercera división es el periodo, la cuarta es la época. Y esto, lo que ustedes tienen que aprenderse, es importante que se lo aprendan por distintos motivos, porque lo van a necesitar para las materias que van a seguir viendo los chicos que estudian geología elemental, para paleontología y para otras materias, y los chicos que estudian ingeniería de minas, porque ustedes van a trabajar con geólogos o van a trabajar y van a emplear conceptos geológicos. Entonces por ahí ustedes van a estar trabajando en una mina y que está en rocas de tal edad, de tiempo geológico. Entonces tienen que ubicarse en qué es más viejo y qué es más nuevo. Bueno, este cuadro del tiempo geológico van a tener que aprenderlo, van a tener que familiarizarse con él. Entonces acá ¿qué tienen que saber? Los eones, como lo dijimos, de qué edad van, a qué edad. Acá tienen los 4. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que saber también? ¿Cuáles son los principales acontecimientos geológicos y que han acontecido y que me separan? O sea, ¿por qué están separados los eones? ¿Por qué están separadas las eras? ¿Por qué se diferencian los periodos y las épocas? Y estas separaciones tienen que ver con acontecimientos geológicos o con extinciones de especies, de determinadas especies, o también con algún acontecimiento de cambio climático, como una glaciación. O sea, siempre las separaciones o entre eones, o entre eras, o entre periodos, en épocas, están signados por un acontecimiento geológico, climático o biológico característico. Y entonces también vamos a tener que aprender por qué se caracterizan. Entonces, por ejemplo, supongamos, en el precámbrico, que incluía los 3 primeros eones, ¿no es cierto? Teníamos que va de los 4.500 millones de años a los 540 millones de años. Tenemos, bueno, primero en el Ládico, al principio el Ládico se inicia con el origen del planeta Tierra. Después van apareciendo los primeros organismos unicelulares y después los primeros organismos pluricelulares. En cambio, el fanerozoico, que el eón fanerozoico, se caracteriza por el apogeo o la eclosión de la vida. Entonces acá ustedes tienen que, a su vez, dentro del fanerozoico, vamos a tener el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Y entonces tienen que aprenderse ustedes, bueno, el paleozoico va desde los 540 millones de años a los 248 millones de años. El mesozoico va de los 248 a los 65 millones de años. Y el cenozoico de los 65 millones de años, ¿no es cierto?, a la actualidad. Ahora, ustedes van a tener a su vez divisiones dentro de, por ejemplo, el paleozoico, el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbónico y el pérmico. ¿Y por qué se caracterizan? ¿Por qué procesos geológicos? ¿Y por qué seres vivos? Entonces van a tener, por ejemplo, el cámbrico y el ordovícico en la edad de los invertebrados. Van a tener los primeros organismos con concha, los trilobites
dominantes, los primeros peces. Después en el silúrico y el devónico es la edad de los peces, van a tener las primeras plantas terrestres, los peces dominantes, los primeros insectos fósiles. Después van a tener en el carbonífero y el pérmico la edad de los anfibios. Fíjense, carbonífero, ¿de dónde? De carbón. Van a tener anfibios abundantes, los grandes pantanos carboníferos, la extinción de los trilobites y muchos animales marinos. Acá tenemos el paleozoico del mesozoico, también están asignados por glaciaciones. Después viene el mesozoico, que es la edad de los reptiles, dinosaurios dominantes, las primeras aves, las primeras plantas con flores. Después viene, a fines del Cretácico, la extinción de dinosaurios y de muchas otras especies. Y después viene el terciario, que es la edad de los mamíferos, con el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno. Y después viene el cuaternario, con el Pleistoceno. Acá hay una división entre el terciario y el cuaternario por glaciaciones. Pleistoceno hace 1,8 millones de años, el Holoceno hace 10.000 años, y ahora tenemos el Antropoceno, que no aparece acá, pero que propio de, ustedes tienen acá en el Holoceno, Pleistoceno, Holoceno, el desarrollo de los seres humanos, y después el Antropoceno, propio de el desarrollo industrial. Bueno, acá entonces, bueno, todo esto lo vamos a ir viendo con más detenimiento, pero esta es la escala del tiempo geológico que primero se construyó con los principios de datación relativa. Y después esto ustedes ven que le ponemos edad. Bueno, esas edades se han puesto con posterioridad. Primero se han ordenado las rocas, los eventos, y después se les ha asignado edad con principios de datación absoluta, que ya vamos a verlos, si no tenemos tiempo hoy, lo vamos a ver en otra clase, que están con distintos tipos de datación radimétrica y con datación del carbono 14. Entonces, por ejemplo, acá veíamos, ¿no es cierto?, precámbrico, vimos el ádico, arcaico y proterozoico, ¿no? Parece que. Entonces tenemos el ádico, arcaico y el proterozoico. Bueno, acá tenemos un poco lo que les contaba recién, algo más acá, bueno, por 4.500 millones de años la formación de la Tierra, 4.000 las rocas más antiguas, la aparición de los organismos unicelulares, o sea, las primeras formas de vida, primeros organismos fotosintéticos, la atmósfera con oxígeno, porque va cambiando la atmósfera, primeros organismos pluricelulares y los primeros restos fósiles. Porque acá teníamos algunos organismos, formas de vida, pero como no tenían partes duras, no se podían fosilizar. Después, bueno, en el Fanerozoico, esto es, aparecen otras terminologías que más hemos visto, a lo mejor más, o sea, en lo que sería, por ejemplo, el Paleozoico sería lo que por ahí en los colegios hablábamos de la edad primaria, después el Mesozoico más con la secundaria, y después el Cenozoico con lo que en los colegios han visto como terciaria. Esto para asimilar distintos términos que pueden aparecer en la bibliografía. Acá tenemos el Eón Fanerozoico, que va desde los 540 millones de años a la actualidad. Tenemos el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Y acá tenemos
los períodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Orbónico, Pérmico, Triásico, Jurásico, Cretácico, el Cenozoico, el Paleógeno, el Neógeno, esto es el Cenozoico, ¿no es cierto?, el Terciario, y esto es el Cuaternario. Y acá con los años. Y acá, bueno, tenemos también otros, como los seres vivos, unicelulares, pluricelulares. En el Cámbrico los primeros cordados con columna vertebral, primeros peces, plantas, insectos, anfibios, reptiles, acá los dinosaurios, plantas con flores, pájaros, y acá en el Terciario, lo típico de los mamíferos, ballenas, mamíferos modernos, el hombre, y después los humanos modernos. Bueno, acá tienen, son distintos cuadros, distintos gráficos, donde les aparecen las formas de vida características. Acá lo tienen representado de otra forma, con los organismos. Acá en el Mesozoico, las distintas especies, el Cenozoico, y acá el Paleozoico, Precámbrico, Cámbrico, y las distintas especies representadas en el Paleozoico a la derecha, y en el Mesozoico a la izquierda. Acá tienen otra representación de especies para que ustedes, bueno, todo este material yo se los voy a pasar para que ustedes después los vayan leyendo y bueno, y aprendiendo un poco y relacionando con el desarrollo de las distintas especies y la sucesión de los distintos procesos o acontecimientos geológicos. Acá tenemos una representación de, por ejemplo, nosotros tenemos que esta es la configuración actual, como por ejemplo en el Pérmico, fines del Pérmico, hace 225 millones de años, ustedes ya lo vieron esto, la tectónica de placas, teníamos la Pangea, todos los continentes unidos, después se divide hace 200 millones de años en Gondwana y la Eurasia, y aparece el mar de Tetis. Después en el Jurásico se siguen desplazando los continentes, en el Cretácico hasta el día de hoy. Y esto tiene que ver con ustedes porque, por ejemplo, nosotros en este momento del Pérmico podemos encontrar los mismos, a lo mejor, organismos en los distintos continentes, pero después en el Triásico podemos encontrar organismos comunes en estos, o en estos, y en estos. Y así, o sea, la separación de los continentes va permitiendo establecer que determinado tiempo estuvieron, por ejemplo, unidos, entonces es lógico que encuentren la misma especie porque estaban conectados acá y acá, pero ya es más difícil que encuentren la misma especie acá en Sudamérica que en Norteamérica, porque ya están desconectados. No, chales. Asociando con la tectónica de placas. Y bueno, un poco, acá tenemos representado el tiempo geológico, el precámbrico, con el ádico, el arqueozoico y el proterozoico, y luego el fanerozoico en eones. Las edades, que las tenemos que aprender, y como, por ejemplo, acá está representado como si la Tierra se creó hace 4.600 millones de años, gran parte de, fíjense, el ádico, el arqueozoico, el proterozoico, gran parte de la escala del tiempo geológico la tienen los 3 primeros eones. Y el fanerozoico es más chico en tiempo geológico, es decir, va desde hace 540 millones de años, o sea, poco tiempo en relación a la edad del planeta. Ahora,
Ahí ha coincidido el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Y dentro del Cenozoico, digamos, la división entre Mesozoico y Cenozoico es como si lleváramos a que esto es del tiempo de un año, todos los 4.600 millones de años desde que se creó, lo asimilamos a un año. La diferencia entre el Mesozoico y el Cenozoico ocurrió el 25 de diciembre, con la extinción de los dinosaurios, y el 31 de diciembre, o sea, terminando el año, 20 minutos antes de la medianoche, se originó la especie humana. Eso para que tengamos una idea del reloj. Bueno, después han trabajado distintos autores con el origen de la vida. En 1924 Alexander Oparin publicó El origen de la vida. Y bueno, y explican un poco cómo a partir de unos determinados elementos químicos, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, o sea, esto que veíamos nosotros, de cómo en la escala del tiempo geológico se han ido sucediendo distintos eventos geológicos y distintos acontecimientos que han ido permitiendo el desarrollo de la vida. Y cómo ha ido variando el planeta Tierra. O sea, hace 4.600 millones de años, cuando se crea el planeta, ustedes vieron que por la acreción habría entrado el planeta en un estado de fusión. Y los elementos, se empezó a producir una diferenciación química y los elementos más pesados se fueron al núcleo y los más livianos constituyeron la corteza. Y hay una diferenciación en el planeta de la parte más liviana, los silicatos en la corteza, los silicatos con mayor densidad en el manto y los elementos de mayor densidad como el hierro y el níquel en el centro. Bueno, ahora, ustedes saben que el planeta, o sea, él hubiese estado en un estado de fusión, así como está el magma en una cámara magmática. Y yo sé que el magma, ¿qué tiene? Fracción sólida, líquida y gaseosa. Por lo tanto, ustedes saben que, y esos gases tienden a escapar. Entonces, a partir del escape de ese magma, de escape de gases de ese magma, se constituiría la atmósfera primitiva, con los gases emitidos a partir del material magmático. Entonces, ¿y qué gases habrían sido? Bueno, lo que tiene un magma: dióxido de carbono, azufre, oxígeno, vapor de agua, nitrógeno. Y entonces esa hubiese sido la composición de la atmósfera primitiva. Pero esa atmósfera ha ido evolucionando. O sea, tenía primero la parte sólida y a partir de la emisión de gases del magma se genera la capa gaseosa, la atmósfera primitiva. Ahora, el vapor de agua de esa atmósfera primitiva se condensó. Entonces, el dióxido de carbono reaccionó con las rocas de la corteza terrestre y entonces la condensación del vapor de agua me dio origen a la hidrosfera, ¿verdad? A la capa de agua. Ahora, el dióxido de carbono reacciona con las rocas y disuelve sustancias. Entonces, esas sustancias disueltas se incorporan al agua y van haciendo el agua salada. Entonces, primero tenía la parte sólida, después la parte sólida y la atmósfera primitiva, después aparece la hidrosfera, después aparece también el agua salada, y después eso va ocurriendo más o menos desde los 4.500 millones de años hasta los 3.500 millones de años. O sea que sería lo que serían los primeros
edádico y el arcaico. Después, el ádico sería. Después de los 3.500 millones de años, que empieza el arcaico, aparecen, es una tercera etapa, y empiezan a aparecer bacterias y algas que son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis. Es decir, ustedes saben que en la fotosíntesis se toma dióxido de carbono del aire y se emite oxígeno. Entonces, la atmósfera empieza a variar y se empieza a enriquecer en oxígeno. Y después viene una cuarta etapa donde ya se terminó de formar la atmósfera actual, donde continuaron estos procesos de fotosíntesis hasta adquirir las características de la atmósfera hoy, que tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y otros gases menores. Y esto también en esta interacción de la atmósfera con la hidrófila y la parte sólida, y también se da una interacción con los seres vivos. O sea, por ejemplo, veíamos en la tercera etapa que los seres vivos producen la fotosíntesis y modifican la atmósfera. Y a su vez la modificación de la atmósfera permite el desarrollo de nuevas especies vivas. Y bueno, y acá tenemos, esto repasamos un poco que la atmósfera es la capa gaseosa que rodea al planeta Tierra, la parte sólida, y que nos protege de las radiaciones ultravioletas, controla la temperatura, evita también o nos protege un poco de los meteoritos y permite el desarrollo de la vida. Ahí teníamos el ádico, 4.600 a 3.850 millones de años, la primer corteza, algunos le llaman arcaico o arqueozoico, que es de los 3.800 a los 2.500 millones de años. Los más antiguos fósiles conocidos, las bacterias procariotas anaeróbicas, depósitos de estromatolitos. Los estromatolitos son algas. Ahí tenemos las formas de vida. Desde los 2.500 millones de años a los 540 millones de años tenemos el proterozoico, gran desarrollo de bacterias. Estas son las que hacen el proceso de fotosíntesis y empiezan a aumentar la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Ahí después aparecen a fines del proterozoico las algas multicelulares, hace 1.200 millones de años. Después viene terminando el Vendiano, terminando el proterozoico viene el Vendiano, que son los primeros animales, fauna ediacara, de los 610 a los 550 millones de años. Bueno, o sea, así un poco se ha construido la escala de tiempo geológico en eones, eras, periodos, épocas, y se han ordenado las rocas a partir de los principios de estratigrafía, y después se les ha asignado edad. En la próxima clase vamos a ver los métodos radimétricos que permiten la datación absoluta.